Bueno, a los que están presentes, bienvenidos a la tercera clase de curso inicial de programación en Python. El día de hoy vamos a ver todo lo que está relacionado con objetos de Python. Vamos a ver qué es un objeto, qué es el paradigma orientado a objetos, cómo implementa los objetos Python y por qué son tan importantes al día de hoy programar de esta forma. Bien, comencemos con lo que es un paradigma de programación. ¿Alguien tiene idea de qué es un paradigma? Eh, sí, a muy grandes rasgos, un paradigma es una forma particular de resolver un problema o de encarar algún tipo de situación. ¿Ok? Entonces, eh, el paradigma de programación orientados a objetos no es más que una forma de resolver problemas, como el imperativo, que es el que vienen ustedes aprendiendo hasta ahora en la facultad, donde tienen una serie de instrucciones y cada instrucción se va ejecutando una detrás de la otra y quizás una instrucción llama a una función. Eso se llama paradigma imperativo. Todo se ejecuta eh, una instrucción a la vez, una después de la otra. Ok. Después tenemos otros paradigmas como el funcional, que todo se programa en base a funciones. Paradigma lógico, que todo se basa en declaración de conjunciones lógicas. Si esta cosa pasa, entonces esta otra sucede. Así es como funciona el paradigma lógico. Los que cursen, le estén cursando la licenciatura en informática, en tercer, cuarto año van a ver cómo pueden implementar este paradigma. Y bueno, tenemos el declarativo, como es el de SQL u otros lenguajes como SLT. Bien. Y llegamos a lo que es la programación orientada a objetos. Respondan en el chat un uno si han escuchado de la programación orientada a objetos, 0 si no han escuchado. Creo que en KDP uno de los últimos temas o el segundo tema es programación orientada a objetos, pero me gustaría que respondan con uno si han escuchado de programación orientada a objetos. Bien, Jean. Bien, Alex, después lo vemos. Bien, Nicolás, nada más, perfecto. Bien, veo que han escuchado, tienen alguna noción de lo que es programación orientada a objetos. Eh, en la programación orientada a objetos, lo que nosotros nos vamos a enfocar para resolver un determinado problema es analizar qué objetos, y después vemos lo que es un objeto, interactúan en este problema, y después vamos a ver lo que es interactuar para resolver determinado problema. Es decir, nosotros nos dan un problema y lo que nosotros vamos a hacer es ver qué objetos se pueden representar ahí y cómo van a interactuar, qué van a hacer esos objetos para resolver el problema. Bien, tenemos, a ver, tenemos un objeto, un objeto, un objeto A, un objeto B y un objeto C. Estos objetos lo que van a hacer es trabajar entre sí, enviándose mensajes unos a otros para resolver un determinado problema. Como lo puede ser manejar un sistema administrativo de la facultad, como las inscripciones. Entonces, para resolver este problema, lo que yo haría es crear
un objeto estudiante, eh, materias, quizás profesores, y un estudiante se va a inscribir en una materia y un profesor va a dar una materia y luego cada materia va a tener cierto código que se va a ejecutar y el estudiante también va a tener más código, lo mismo que el profesor. Y lo que van a hacer es enviarse mensajes unos a otros para resolver determinado problema. Eso es, a grandes rasgos, cómo es el paradigma de orientación a objetos. ¿Ok? Eh, un, no es más un código que va ejecutando línea por línea, secuencialmente, y que quizás llama a una función y después vuelve y sigue ejecutando línea por línea. ¿Ok? Es más interacción entre objetos. Es bastante similar a lo que es el mundo real. O tenés una secuencia de instrucciones para todo. Tenés personas que interactúan con otras personas, eh, se piden cosas, se devuelven cosas, realizan tareas eh, y, s- y así es como funcionan lo que es más un paradigma aproximado a lo que es el mundo real, si lo quieren ver de esa forma. Bien, bien, ahora veamos lo que es la definición de un objeto. Un objeto es una colección de atributos con comportamientos, métodos asociados a una entidad. Eh, bien, volvamos a la definición de lo que es un objeto. Un objeto dijimos que es una colección de datos, es decir, un objeto tiene que tener datos para poder representarse, y una colección de métodos. ¿Ok? Entonces lo que tenemos nosotros es un objeto. El objeto, vamos a poner un ejemplo, que se llame estudiante. ¿Y qué dijimos? Va a tener datos. ¿Esos datos qué van a ser? Pueden ser legajo, nombre, apellido, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que son los datos de un estudiante, un objeto estudiante. Y luego, ¿qué tenemos? Acá nos dice que un objeto, además de tener datos asociados, también tiene un comportamiento, que se le llaman métodos. Un método es una secuencia de instrucciones que va a realizar nuestro objeto en determinado momento. Eh, inscribirse a materia, por ejemplo, ir a cursar, anotarse eh, a un final, etcétera. Ok. Entonces, aquí tenemos representado lo que es un objeto. Tenemos el objeto estudiante, que tiene sus datos y sus métodos o comportamiento asociado. Exacto, Nicolás. Lo que nosotros tenemos es un objeto con determinados datos, que pues depender de cada objeto, y a eso le damos funciones, y eso es lo que van a ser las instrucciones que se van a ejecutar dentro del objeto cuando un objeto le pida determinada cosa o el objeto quiera por sí mismo ejecutar ese método. Creo que ya vamos a llegar a eso. Bien, ok. Y tenemos los mensajes. Ok. En Python hay que decir que
cada uno de nuestros eh, atributos, digamos, cada una de nuestras variables no es más que un objeto, una representación de un objeto. Es decir, todo lo que manejamos en Python son objetos. Las funciones son objetos, las variables de tipo entero son objetos, los strings son objetos. Entonces, nosotros cuando estuvimos declarando una variable hola, lo que en realidad estábamos haciendo es crear un objeto string, un objeto cadena. Y cuando nosotros decíamos cadena.upper, lo que nosotros estábamos haciendo al objeto es decir, al objeto que ejecute un método dentro de sí, que lo que haga es transformar su valor, su variable interna, en mayúsculas. Entonces lo que tenemos acá en vez de un estudiante, lo que teníamos nosotros era un objeto de tipo string, que lo que tenía era un valor y tenía varios métodos, que nosotros los escribimos en la clase 1, en la actividad de la clase 1, que era, por ejemplo, upper, y lo que hacía este método o esta función upper era incrementar eh, todos los valores de la cadena, pasar el valor a mayúsculas. Valores. Bueno, y acá la implementación de ese método. También teníamos otras funciones como lower, que también tenía determinado comportamiento. Bien, entonces un estudiante es un objeto, un string, que estuvimos trabajando nosotros con strings, también es un objeto. ¿Por qué es un objeto? Porque tiene valores que representan al objeto y tiene funciones y métodos que implementan el comportamiento del objeto. ¿Ok? Bien, escriben un 1 en el chat si lograron entender lo que era un objeto, un 0 si es que quieren que lo repita o escribas qué es lo que no llegaron a comprender. O si tienen alguna duda, también pueden preguntar. Perfecto. Bien, veremos. Entonces, la importancia de los objetos este nuevo paradigma es que nosotros podamos trabajar de una forma asociativa, representando objetos del mundo real en nuestro programa y que esos objetos vayan interactuando entre sí. Que también nos trae otra forma de desarrollar código, una forma más legible y entendible. Bien, ahora estábamos viendo lo que es un objeto. Ahora, veamos lo que es una clase en objeto. Acá tenemos la definición. Esto después yo lo paso en el chat. Bien, una clase eh, no es más que una plantilla a partir de la cual se va a crear nuestro objeto en sí mismo. Nosotros podemos tener una plantilla o un template y decir que cada objeto que se crea a partir de esa plantilla va a tener determinadas características, porque imagínense que yo tengo un estudiante, B. Yo quiero crear un programa en Python que tenga varios tipos de estudiantes, que almacene estudiantes, por ejemplo.
relación de estudiantes, pero en vez de llamar legajo, lo llamo número de legajo. En vez de su nombre, le pongo nombre, apellido. Y además le agrego otra variable que podría ser eh, año cursada. ¿Ok? Y definimos un método que se llama anotarse a materia. Ok, bien. ¿Cuál es el problema de esto que estamos viendo acá? El problema de definir objetos con cualquier forma. Fíjense que los dos son objetos estudiantes, pero los datos que almacenan son diferentes. El nombre que tienen cada uno de estos es diferente, por lo cual lo hace incompatibles entre sí. Es decir, yo cuando quiera saber el número de legajo del estudiante en mi programa, no voy a saber si poder consultarle por la variable número de legajo escrita así o por la variable legajo escrita así. Entonces, eh, mi programa no va a funcionar justamente por eso, porque voy a tener interfaces incompatibles. Entonces, para esto existen las clases. ¿Las clases qué son? Las clases son una plantilla que me definen qué estructura va a tener cada uno de mis objetos. Entonces, cada vez que yo cree un objeto estudiante, va a tener esta estructura y lo único que tengo que hacer es asignarle los valores de legajo, nombre, apellido, y a esos objetos yo les voy a poder invocar estas funciones de acá con este nombre. Entonces, con una plantilla, lo que nosotros hacemos es, a partir de una plantilla, crear otros objetos que tienen otras características. Ok, a partir de un objeto yo creo otro objeto que es igual, pero que varía en los datos que almacena. ¿Ok? Por ejemplo, acá cambié el tamaño y cambié el color. Esa sería una representación de un objeto. Lo pueden asociar a esto con el molde de galletitas, por ejemplo. O tenés un molde de galletitas, entonces tenés el circulito que le da la forma a la galletita. Y eso para cada galletita. Pero la galletita en sí misma va a ser un objeto. Lo único que cambia es que quizás le agregas otro sabor, otra característica dentro del objeto. Entonces, llevamos un poquito acá. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la clase animal y tenemos eh, objetos. Uno puede ser un gato, uno puede ser un perro. Pero como son clases, van a tener características en común como nombre y edad. Entonces tenemos al perro Pancho y al gato Paco. Y los dos tienen sus propios métodos, como correr y caminar. ¿Ok? Bien, acá tenemos otro ejemplo. Este creo que es más representativo. Tenemos eh, la clase auto con el año de creación del auto, la marca y el modelo. ¿Ok? Entonces, nosotros a partir de la clase auto podemos crear diversos objetos autos que van a variar en el año, la marca y el modelo.
tenemos este que tiene una característica, este otro, y estos que no dejan de ser autos, pero cada uno es un auto particular, digamos. Lo único que va a cambiar es los valores de atributos, sí, sus atributos, los datos internos que posea cada auto. Bien, se llegó a entender lo que era una clase y qué diferencia tiene con un objeto. La clase define la plantilla del objeto y el objeto en sí mismo es una instancia de la clase, una representación particular de la clase. Bien, bien, buenísimo. Estos conceptos son muy importantes que los vayan aprendiendo ahora y se vayan interiorizando para que al momento de programar ustedes sepan que están tratando con un objeto y una clase, que son dos cosas diferentes. Entonces yo defino una plantilla en el código y después a medida que voy ejecutando voy creando objetos. Bien. Ahora vamos a ver estos dos puntos importantes, eh, que son propiedades y atributos y comportamiento. Una vez hayamos visto eso, vamos a pasar al código para saber cómo implementarlo en Python. Los atributos y propiedades no son más que los datos que van a almacenar acá el objeto. Entonces, esto de acá son los atributos que va a tener determinado objeto. Y el comportamiento no es más que las funciones que va a realizar ese objeto una vez esté ejecutándose. ¿Ok? Entonces acá tenemos las variables de cada objeto y luego acá tenemos lo que son las funciones. Entonces un estudiante, ¿qué va a tener? Va a tener legajo, nombre y apellido. Entonces yo a partir de esta clase lo que voy a hacer es crear diferentes objetos, o puede ser, eh, eh, ¿cómo se llama? Legajo 19, el legajo 10.000 barra cero, que se llame Juan González. Y después voy a tener otro objeto que se va a llamar eh, José Ramírez. ¿Ok? Y esos objetos lo que van a hacer es cada uno va a tener su propio comportamiento. Uno se va a inscribir a una materia, el otro se va a inscribir a la otra. Pueden interactuar, enviarse mensajes entre sí también. Esa es la idea de cómo funcionan las clases y los objetos. Después vamos a ver mensajes y estados. Bien. Buena pregunta, Nicolás. Lo que varía acá es en los datos lo que va a variar va a ser el valor que almacenen, ¿sí? El valor que almacenen. Y el comportamiento va a ser el mismo para cada objeto, pero según los datos que cada objeto tenga, el comportamiento puede variar. Porque, por ejemplo, Juan González está en quinto, me salió re feo, y José Ramírez está en primero. Entonces, si cada uno llama su función que se llama escribir a materia,
las materias a las que se puede inscribir José va a ser diferente a las que se puede inscribir Juan. ¿Bien? Entonces, si Juan se quiere inscribir a, qué sé yo, diseño y experiencia de usuario, eh, va a poder, pero José Ramírez no. Entonces, tu pregunta es si los métodos son los mismos. Sí, son los mismos, pero varía según los datos que cada objeto tenga. ¿Ok? Bien. Eh, dijimos que todos los, todo en Python es un objeto, entonces yo creo mi función. Esto es a modo de ejemplo nomás. Tengo la función A y yo llamo al tipo de clase que tiene la variable A, que es una función. ¿Bien? Que le va a decir que es de la clase función. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Clases funciones y esto es un objeto función. Es decir, a partir de la plantilla de la clase función, yo creo objetos funciones. Y todo, y todo objeto en Python, digo, toda clase en Python es un objeto. O sea, tenemos en la raíz de todo Python un objeto. Siempre vamos a tratar con objetos. Si ustedes prueban acá con algún string, una variable, y le preguntan eh, punto length, le va a decir que es de tipo string, y si le preguntan la base, o sea, la raíz de la jerarquía, le va a decir que es de tipo objeto. Pueden probar. No, esto es a modo de ejemplo nomás. No es necesario que lo hagan, pero es, sí, digamos, curioso como todo en Python se maneja con objetos. Bien, vamos a ver cómo definir una clase en Python y a partir de ahí cómo crear objetos. Dijimos que una clase no es más que una plantilla, entonces la plantilla la creamos con esta sintaxis. Class, el nombre de la clase. Fíjense cómo la escribimos en camel case, la primera en mayúscula, las siguientes en minúsculas y cada palabra comienza con mayúscula. Tenemos un constructor, que ya vamos a ver qué es un constructor, pero a grandes rasgos, un constructor es lo que inicializa los valores del objeto. Tenemos métodos, que representan eh, el comportamiento del objeto. En este caso, el comportamiento solo es imprimir algo, pero luego vamos a hacer cosas más complicadas. Esta función puede ser, qué sé yo, correr, y esta función va a representar lo que el objeto hace cuando corre. Y luego acá en el constructor tenemos los atributos de cada clase. Entonces, si nosotros queremos crear a nuestra clase estudiante, lo que vamos a hacer es definir, usar la palabra class, el nombre de la clase, el nombre de la clase y después el constructor. Def, y usamos esta sintaxis en particular. Y acá es donde definimos los atributos de el estudiante, por ejemplo, legajo que puede ser un string, definimos, disculpen, ahí, así es como se define. El legajo, el nombre, el apellido y la edad, por ejemplo. Entonces, estos valores de aquí
Entonces, lo que hicimos ahí fue crear esto de acá. Creamos una clase estudiante y la clase estudiante tiene estos datos, va a manejar estos datos. Eh, y ahora vamos a hacer implementar una de estas funciones, por ejemplo, inscribirse a materia. Entonces, lo único que hacemos es definir dentro de la clase la función inscribirse a materia. Print, me bien. Y acá, así es como representamos lo que vimos acá en Python. Definimos la clase, definimos aquí dentro los datos que va a manejar ese estudiante, y aquí el constructor. Luego definimos el comportamiento que va a tener esta clase estudiante, que lo definimos a través de una función, que notar que siempre debe tener este parámetro en la función. Este parámetro siempre se agrega en las funciones cuando se define. No es necesario agregarlo al momento de llamar a la función, esto se agrega automáticamente, pero al momento de declarar las funciones, métodos de la clase, es importante que lo agregue. Bien. Uf, Camila, perdón, me olvidé de hacerle eso. Ah, uf, ya no se veía nada. Bien, Luisina, ¿qué es self? Buena pregunta, no lo vimos, no lo mencioné tampoco, así que es muy buena pregunta. Self hace referencia a uno mismo, al objeto que se está tratando en ese momento del código. Self siempre va a hacer referencia al objeto que se está tratando. Por ejemplo, self eh, podría ser esta clase, este objeto, o podría ser este objeto. Entonces yo le puedo decir, me anoté a la materia, eh, y acá le pasamos como parámetro materia, eh, que es una variable nomás, no le presten mucha atención a eso, con mi legajo, y acá le decís self.legajo. Entonces el programa, ¿qué va a hacer? Va a decir al objeto que está tratando en este momento del código que le traiga su legajo. Y self puede hacer referencia a varios objetos. En realidad va a hacer referencia a un único objeto, pero en distintos momentos va a hacer referencia a varios. Porque self puede ser este objeto o puede ser este objeto, depende de qué objeto estén tratando. Y ahora vamos a ver cuando creemos un objeto cómo funciona esto. El método comportamiento debe contemplar todos los casos posibles, tanto que los datos sean un ingresante, una avanzada, una carrera. Sí, Ana, eso lo agregas al momento de definir tu función. Vos decís qué tanto quieres que haga esa función o no. Entonces, así es como creamos nuestra plantilla de un estudiante. Eh, Sintaxis. Ok, vamos a terminar de ver cómo crear un objeto. Para declarar las variables, los atributos que va a tener un objeto en determinado momento, todo se hace acá en el init. Este es el constructor de nuestro objeto. Lo que vamos a hacer acá nosotros es pasarle
variables eh, con el que se va a instanciar nuestro objeto. ¿Ok? Y acá podemos tener otra variable que llame materias cursando. Que fíjense que no se la pasamos como parámetro, pero igual la creamos con un valor por defecto. Y acá, bueno, legajo. Este legajo hace referencia a este valor que le pasamos como parámetro. Esto también. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta función? Lo que estamos haciendo es pasarle como parámetro determinadas variables y estas variables van a ser las que van a definir qué datos va a tener nuestro objeto en determinado momento. ¿Ejecutamos? Y ahora vamos a crear objetos, porque recuerden, este es solo la plantilla. Todavía no hemos creado ningún objeto. Entonces lo que podemos hacer es, para definir un objeto es una variable cualquiera, estudiante Juan, y acá lo que vamos a hacer es llamar a la clase estudiante y le vamos a pasar los parámetros, por ejemplo, eh, barra cero, el nombre, como le había puesto acá, solo para tener Juan González. Juan González y la edad, que por ejemplo puede ser 18. Ok, ejecutamos y hacemos un print de esto. Y acá lo que nos devuelve es un objeto estudiante, que en memoria se almacena seguramente en esta dirección o en esta dirección de memoria es donde tenemos almacenado al objeto estudiante con estos parámetros, con estos datos. ¿Ok? Y así es como definimos a nuestro estudiante en un objeto. Entonces, ¿qué pasa en memoria? ¿Qué pasa en el programa al ejecutarse esto? El programa viene acá, dice estudiante, entonces lo que va a hacer es crear un estudiante con estos parámetros. Llama a esta función, el init, y ahí va cargando valor por valor los datos del estudiante. Y te devuelve el objeto ya creado. Entonces, si nosotros hacemos, y esta es la nomenclatura que se usa para acceder a las variables de nuestro objeto, si hacemos estudiante, estudiante Juan, el nombre de nuestra variable punto legajo, ahí vamos a obtener el valor que está almacenado dentro de este objeto. En este caso es 10.000. Podemos hacer nombre también. Y ahí nos devuelve el valor que está almacenado en esta variable o en este atributo. ¿Bien? Ok. Además de eso, nosotros le dijimos que los objetos tenían datos y comportamiento. Y el comportamiento lo declaramos a través de métodos o funciones. Entonces nosotros también podemos hacer eh, estudiante Juan, punto, inscribirse a materia, y le pasamos a, bueno, programación 1. Entonces lo que va a hacer es ejecutar básicamente esta función. Y único que va a hacer es imprimir la materia que se le pasó como parámetro e imprimir self.legajo que hace referencia a sí mismo. En este caso, este objeto, el legajo de este objeto es 10.000.
Entonces lo que voy a hacer es imprimir 10.000. Ahora yo también puedo crear otro objeto en una variable y en vez de llamarse Juan, se llama José Ramírez y su legajo es el... Entonces yo tengo estudiante José inscribirse a programación 1. Fíjense cómo se ejecuta el mismo código aquí en self.legajo, pero el self hace referencia a otro objeto. ¿Ok? El primer self está haciendo la primera vez que se ejecuta inscribirse a materia. El self hace referencia a este objeto estudiante Juan. Y la segunda vez que se ejecuta, el self de aquí hace referencia al legajo de José. Bien, ¿hasta ahí se va entendiendo? ¿Alguna duda de cómo crear los datos, cargar los datos o definir el comportamiento de cada uno de los objetos? Bueno, recién comenzamos, pero está bueno si tienen alguna duda desde ya, ir aclarándola. Reporten, pongan en el chat un uno si van entendiendo, o la duda. Bien, perfecto. Dale, cuando vos llamas a la función inscribirse a materia, implícitamente lo que vos estás pasando acá como parámetro, este self, es estudiante Juan. Es la referencia de estudiante Juan. ¿Ok? La función es la misma, pero está haciendo referencia a un objeto diferente. Es como si acá vos tuvieras, en vez de solo pasar a la materia, estuvieras pasando la referencia de estudiante Juan y acá la referencia de estudiante, no sé. Implícitamente lo que está pasando es que vos le estás pasando esta referencia de este objeto eh, al método y se almacena acá. A ver, creo que lo podemos hacer más fácil imprimiendo acá. Le digo que imprima self y esta variable siempre se agrega automáticamente. No es que tienen que agregarla acá. ¿Ok? Eh, bien. Y acá vamos a imprimir. Ahí va. Si no me equivoco, lo que estás viendo acá es como... Saca una con print. Acá. Bien. Lo que hacemos acá en este código es imprimir dónde está, imprimir la referencia del estudiante Juan, que es un objeto, y imprimir la referencia al objeto estudiante José. Entonces, vos cuando llamas a inscribir materia, implícitamente le estás pasando la referencia de esta variable, de este objeto. Entonces, cuando viene acá, ya tiene la referencia al objeto que está almacenado en memoria, que podría ser este, por ejemplo, Juan, tiene la referencia a este espacio en memoria. Entonces, lo que va a hacer self es tomar los datos de este objeto que está almacenado en un espacio determinado de memoria. Ahí va, perfecto. Bien. Bueno, está buenísimo que pregunten. ¿Y cómo modificaría las materias que estás cursando? Ok, perfecto. Eso es un comportamiento que se lo podés ir agregando. ¿Qué materias está cursando? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Cómo representarían las materias que está cursando un estudiante?
Yo lo que haría es materias, hago una lista vacía, y cada vez que se inscriba una materia, por ejemplo, programación uno, lo que va a hacer esta función es, me anoté con mi legajo, self.materias más igual uno, y lo que vimos antes, usamos la función append eh, para agregarle la materia que está cursando a esta lista de eh, materias cursadas. Eh, cantidad, bien. Así quedamos prolijo. Entonces, tenemos al objeto estudiante, a la clase estudiante, que va a tener cantidad de materias cursando y las materias que está cursando. Entonces, cada vez que se inscribe una materia, la cantidad de materias se incrementa y la materia que está cursando se agrega a las materias que está cursando. ¿Ok? Bien, acá tenemos nuestra clase estudiante. Eh, vamos a borrar esto. ¿Listo? Que ya se nos queda más prolijo. Ahora, si nosotros hacemos estudiante Juan punto materias cursando, no está definido cantidad de materias. Uf, ok. Inscribirse a materia, la clase. Cantidad, materias cursando, no está tomando. Eh, F, ahora estoy, materias cursando. Ya tenemos al estudiante que está, cada vez que se anota, se agrega esta materia a la lista de estudiantes que está cursando, a la lista de materias que está cursando. Bien, y si le agregamos otra materia, por ejemplo, matemática uno, ven como se nos va agregando en la lista las materias que está cursando. Ahora estoy cursando, voy a poner acá, self, entidad cursando, materias. Punto. Le ponemos la N, se queda prolijo. Bien, entonces la función que va a hacer ahora es incrementar en uno la cantidad de materias que está cursando y agregar a la lista de materias el string con la materia. Entonces, cuando yo ejecuto esto, nos dice que se anotó a tal materia, está cursando tal cantidad de materias ahora y la lista de materias que está cursando. Ah, gracias. Gracias, señor. Bien. Entendimos cómo funcionan los objetos, cómo se definen, el comportamiento que tienen y cómo llamar a los objetos para que realicen determinada acción. ¿Ok? Entonces, Eh, esta es básicamente la esencia de programación
orientado a objetos. Tenemos atributos y tenemos comportamiento. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes? Después, en su caso, lo pueden probar, es también crear la clase materia, la clase materia, definir su constructor, nombre, eh, y pueden definir estudiantes que están cursando esta materia, que va a ser una lista, y esta lista que va a almacenar, va a almacenar objetos de tipo estudiante. Entonces, cada vez que se inscribe, ¿cómo sería inscribir estudiante? Recibe el estudiante y agrega a su lista el estudiante. Entonces tenés dos cosas, eh, tenés dos objetos, ahora tenés el estudiante y tenés la materia con determinadas características. Entonces, una materia conoce varios estudiantes y los estudiantes se inscriben a materias, que se pueden inscribir a varias materias también. Bueno, esto lo dejo de tarea para quien quiera realizarlo, no es obligatorio, pero lo pueden hacer. Es ver cómo interactúan dos clases, dos objetos, estudiante y materia. Que es básicamente, una vez que entiendan esto, van a atender la mayoría de las cosas que se manejan con objetos, que es objetos que se envían mensajes unos a otros, realizan determinada acción y pueden devolver algún valor con un retorno, eh, por ejemplo. Bien, y como ustedes ya saben definir funciones, que lo vimos en la clase pasada, un método no es más que definir una función. ¿Ok? Bien, sigamos con las diapositivas. Entonces ya vieron cómo se define el constructor, los métodos y cómo crear objetos y pasarles valores. Bien. Ahora vamos a ver lo que son propiedades y atributos. Bien. Las propiedades son muy similares a los atributos. La diferencia entre un atributo y una propiedad es básicamente que la propiedad agrega alguna lógica a los atributos. Por ejemplo, y para hacerlo utilizamos la siguiente sintaxis. Agregamos este decorador, eh, que no tienen que entender cómo funciona, solo entender cómo funciona la propiedad, la sintaxis, digamos. Con una arroba property y definen un valor, el nombre de una función, que va a ser muy similar al nombre de la variable. Fíjense que acá tiene un guión bajo, lo que quiere decir que esta variable de la clase es privada, entre comillas, como vimos antes. Podemos tener nosotros valores, pero estos valores a lo mejor nosotros no queremos que sean accedidos por otras clases. Por ejemplo, mm, un estudiante puede querer almacenar su contraseña del CIO, puede querer almacenar su contraseña del CIO
y esta contraseña no queremos que sea accedida por otros estudiantes, otros objetos estudiantes. Entonces lo que le hacemos es agregar un indicador, un guión bajo al principio de la variable, y esto nos indica que esta variable no puede ser accedida de forma externa por otros objetos. Igual es sintaxis, eh, como ya habíamos dicho en las clases pasadas, es no más que un acuerdo entre los programadores en donde decimos que toda variable que comience con guión bajo no la tenemos que acceder fuera de la clase. Entonces, lo que nosotros definimos acá en property es una función que a la vez va a retornar un valor interno del objeto. Entonces, nosotros acá retornamos, lo único que está haciendo esta función es retornar un valor. Si vamos al ejemplo de acá, nosotros podríamos agregar una propiedad. Sigamos con el ejemplo de contraseña. Eh, eh, la declaramos con un guión bajo indicando que no debe ser accedida por otros objetos. Entonces, nosotros definimos la propiedad contraseña, eh, que solo puede ser accedida si mm, podemos llamar un input, claro, si clave si va la contraseña correcta, pero contraseña incorrecta y retorna el valor de la contraseña. Eh, Bien, la ventaja de las propiedades es que agregan algún tipo de funcionalidad al setear o recuperar algún valor. Bien, esto queda a imaginación suya, en qué momento ocuparlo, pero básicamente funciona así. Es como si nosotros quisiéramos recuperar los valores de forma veloz, digamos, con una sintaxis más sencilla. Entonces lo que podemos hacer nosotros después es estudiante Juan punto contraseña, y lo que hacemos acá es como si estuviéramos accediendo a la variable contraseña, pero fíjense que no estamos agregando el bien bajo. Lo que estamos haciendo es acceder al valor, acceder a una función como si fuera una variable. Esto no, inscribirse materia, estudiante in, missing portion. Ok. No sé qué me faltó agregar la contraseña, que puede ser, no pero más rápido. Estudiante has not, no sé por qué no lo está tomando. Ok, y sigamos con el ejemplo, así no nos enredamos en eso.
Eso se lo dejo de... No, quiero verle yo eso de explicarles un video aparte lo de las propiedades. Creo que es algo más eh, complicado, quizás no tiene mucho sentido verlo ahora. Ah, por eso. Tenés razón. Y ahí te devuelve el valor, claro. Gracias. Eh, pero quizás ahora, al momento, en este momento no tiene mucho sentido ver el tema de propiedades, porque acá lo que están haciendo es agregar un decorador, y para explicar lo que es un decorador, creo que tendríamos que estar más avanzados para que logren entender el potencial de esto, porque básicamente estamos declarando una función que al final se termina usando como variable y lo que nos permite hacer acceder a variables dentro del objeto y manipularlas de alguna forma. Gracias, Nicolás. Bien. Ahora si pueden entrar a su Colab o su Visual Studio Code, pueden hacer el ejercicio uno, que es muy sencillo, pero la idea es que se familiaricen con la sintaxis de Python de cómo crear clases y así, nada, podemos resolver las dudas, por lo menos las principales o las esenciales que tengan ahora. Bien, así que como actividad, primera actividad, que la tienen que resolver, la pueden resolver ahora. La idea es que la resuelvan ahora. eh, y quisiera que pusieran en el chat si la quieren resolver ahora o después. Son varias actividades. Si tienen la posibilidad de resolverla ahora, pongan un uno. Uno, Jean, Camila. Bien. Hagan su collab o Visual Studio y realicen este ejercicio, que es bastante sencillo, pero la idea es que podamos sacar las dudas acá en el momento de la clase. Una vez que terminen, ingresen en el chat este código, así yo sé que terminaron. Una vez que terminen, ingresen ese código, así yo sé que terminaron y podemos proseguir con la siguiente actividad. Hola Alex, sí, la actividad básicamente es realizar este ejercicio, que es crear una clase de cuadrilátero eh, con sus datos que sean área y perímetro. Bueno, crear una clase de cuadrilátero con los datos base y lado
y que puedan devolver el área y el perímetro de esta clase a través de un método que se llama, que puede ser calcular área o calcular perímetro. El área se calcula eh, base por lado al cuadrado y el perímetro es base más lado por 2. Una vez terminen de realizar esa actividad, ponen en el chat el código 200, 200 OK. Así yo sé que terminaron y podemos seguir con la siguiente actividad. Mientras yo comparto pantalla y también voy realizando la actividad por si realizo la estructura, así ustedes pueden recordar la sintaxis. Básicamente es esto. Recuerden que son camel case. Bien. Así es como creamos la estructura de nuestro objeto, la clase. Y el área, ya saben, que pasamos como parámetro siempre el self y que retorne el área, que puede ser, bueno, pues se lo dejo como esto, pero aquí ustedes calculan el área y el perímetro. Y hacemos, y aquí es donde ustedes tienen que implementar su lógica para, bueno, nada, agregar la función que devuelve el área y la función que devuelve el perímetro. Recuerden que la sintaxis es class, el nombre de nuestra clase, siempre iniciando por mayúscula, el constructor, que es una función que se llama siempre así, doble guión bajo init, doble guión bajo, y que recibe como parámetro self primero, siempre, y los parámetros que necesitemos usar para inicializar el objeto. Bueno, Luisina, sí, no es necesario. Con que probes el código y funcione, está bien. A los demás que terminaron, pueden ir haciendo el ejercicio 2, los copio acá en el chat. Claro, Luisina, con un retorno es mucho más fácil. La idea es que solo se enfoquen en realizar la sintaxis
de cómo crear una clase con sus datos y realizar algún comportamiento sencillo. Los demás que hayan terminado pueden seguir con la actividad 2 que les copiaron en el chat. Los que aún continúen por la actividad 1, acá les dejé, estoy compartiendo pantalla y pueden ver cómo realizar esta función. Pueden ingresar en el chat si necesitan más tiempo, un 1 si necesitan más tiempo o un 0 si seguimos. Bien, Jean. Ok. Los demás necesitan más tiempo, si no, seguimos. Estas actividades igual las vamos a dejar, creo que lo mejor es dejarla como actividad de clase. Se las dejo en el PDF, se las dejo en el Drive, así nada, tenemos algo más dinámico y ocupamos el tiempo que sobra para resolver algunas consultas que me había mencionado al principio de la clase. Bien, ok. Necesitan resolver estas 4 actividades. Una vez las resuelvan, eh, nada, habrán finalizado lo que es la parte teórica del curso, así que esta sería en teoría, bueno, sería prácticamente la última clase que tendríamos en vivo, así que ese sería el final de los contenidos teóricos. Luego, a lo largo de estos días, vamos a ir lanzando propuestas para nuevos cursos que complementen lo que hayamos visto. Vamos a lanzar algún curso, no, eso vamos a dejar para después. Eh, y les quisiera explicar de qué va el trabajo final. El trabajo final de la materia, el curso, así ustedes pueden realizarlo. Una vez que lo realicen, tendrán aprobado el curso. La idea es que pueden entregar un ejecutable donde puedan demostrar sus conocimientos en Python. La idea es que utilicen cada una de las cosas que vimos, las apliquen, si pueden, las expliquen cómo funciona, nos pasen el código a nosotros a través de un link, un zip, un collab, el formato no importa. Lo tienen que enviar a este mail, que es mi mail,
antes del 10 de mayo, a última hora, de la fecha de entrega. Una vez ustedes entreguen eso y verifiquemos que hayan completado las actividades de clase, que son las clases de la actividad 2 y estos ejercicios, ya tendrían aprobado el curso. Además, quisiéramos agregar que eh, esto es una actividad puramente creativa, donde el enunciado lo definen ustedes, que no es el foco el enunciado, sino que ustedes puedan demostrar que conocen lo necesario para poder programar en Python, que es hasta ahora lo que vimos. Una vez dicho eso, los mejores dos proyectos recibirán un certificado especial, demostrando que además de haber aprendido los conceptos básicos, también dieron el plus y nada, que le metieron ganas y que son buenos programando en Python. Además, bueno, un beneficio sorpresa que luego daremos a conocer por nuestras redes y el grupo de WhatsApp. ¿Alguna duda sobre el TP final? Sí, eso es opcional. Creo que les va a servir más a ustedes que a nosotros que vayan explicando qué se está haciendo en el código a modo de documentar qué es lo que aprendieron, pero no es necesario. Con que entreguen el código funcionando y que apliquen todo lo que vimos es suficiente. Un código medianamente complejo con alguna funcionalidad particular, digamos. No es que es un código Python que sume dos valores y todo el resultado como que no terminaría de poder expresar todo lo que aprendí. Una cosa más, al momento de entregar el trabajo final, van a tener que, nosotros para poder producir los certificados, tienen que estar inscritos en el club de programación, así le podemos dar su identificador y a partir de ahí generar el certificado. Gian, eso no es necesario. Es un plus, creo que te sirve más a vos entender cómo funcionan las propiedades. Yo diría que depende del caso. Si lo podés aplicar, aplícalo. Eh, lo que te permiten las propiedades básicamente es lo que dije, agregar funcionalidad extra cuando te traes un atributo. La inscripción al club de programación, eh, entiendo que te tiene que llegar un mail con tu ID. Ahora en el grupo vamos a pasar otra vez el formulario para que se puedan inscribir las personas que no estén inscritas. ¿Alguna otra duda?
Alex Taifa. Si tenés alguna duda, también la pueden preguntar de las clases anteriores. Esto va para todos igual. Ahí va, dale. Si querés, lo vemos ahora. Yo detengo la grabación y vemos eso que tenías, ese problema que tenías.